Buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes y bueno, buenas tardes a todos. En general, chicos, ¿cómo van? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, bien, ahí vamos. Ya, bien, ahí vamos. Recuerden que ya esta es nuestra última semana para que estén ahí súper juiciosos y atentos, por favor. Listo, chicos. Hola, buenas tardes todavía. Buenas tardes para todos. Hola, Nicolás. Buenas tardes también. Profe. Buenas tardes, profe. Bienvenidos a, como les estaba diciendo, Nicolás también a su última semana de clase. No sé si del semestre, me imagino que sí, pero pues en lo personal, digamos que será su última semana del módulo correspondiente a ciencias naturales. Listo, como siempre. Me presento, mi nombre pues es Sergio Pardo y voy a ser su tutor el día de hoy. De la misma manera que lo he sido en clases pasadas y pues igual que terminaremos de aquí al viernes. ¿Listo? Y pues obviamente nos está acompañando Nicolás como todas las veces. Entonces, como siempre, pues dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos o cualquier cosa que tengan, es el momento de hacerlas. Sin embargo, al ser, digamos, el comienzo de semana, quería recordarles que los temas a ver en estos días que nos quedan de clase, pues son los que vamos a, en este caso, encerrar. Para ciclo octavo, bueno, para grado octavo más bien, ciclo 4, grado octavo, vamos a ver ciclos vitales, ciclo del agua y del nitrógeno y método científico. Mientras que para lo correspondiente a noveno serán desde cantidades cinemáticas, movimientos en una dimensión, diagrama de cuerpo libre, cantidad de sustancia y densidad. ¿Listo? Esos serán los temas que nos quedan faltando y los cuales veremos todos, obviamente, de aquí al viernes. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que estemos todos, sin excepción en la clase, porque pues independientemente que hayan o no hayan entregado el trabajo ya hasta el día de hoy, pues digamos que nos es muy importante para nosotros y también para ustedes que estén en el módulo completo, ¿vale? Correos no he recibido, solo recibí de ustedes, recibí uno, no veo la niña, creo que es Paula, no la veo, si en caso tal está por acá o digamos si alguno de ustedes tiene problemas para subir el archivo a la plataforma porque puede ser muy pesado o por el formato, no sé, traten tal vez de guardarlo como PDF o traten, por ejemplo, de subirlo a Google Drive o a Dropbox, alguna carpeta de esas, y suben digamos, en el espacio que les da la plataforma, suben, digamos, un documento con un link al cual yo pueda, digamos, llegar a través al trabajo a través de ese link y sea mucho más sencillo, porque de pronto, pues, algunas estudiantes me han comentado, sí, creo que es Paula, pero no recuerdo el apellido, pero sé que es Paula, que pues desafortunadamente no pueden o no, digamos, no le deja subir el archivo porque es muy pesado. Entonces ahí les doy como opciones. Traten si de pronto guardarlo como PDF, si de pronto comprimiéndolo, si de pronto subiéndolo a alguna carpeta en Drive o en Dropbox y me envían, digamos, en un documento el link para que yo lo visite. Ahí ya ustedes verán cómo les queda más fácil. Yo les estoy dando como las opciones, ¿vale? Sin embargo, pues el tema del link me parece que es bastante más sencillo, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda, pregunta o todo está claro? Mientras tanto, No, pues no hago ok, preguntas, profe. Sí, listo. señor. Mientras tanto, pues vamos a dirigirnos
a nuestras diapositivas de la clase del día de hoy. ¿Listo? Recordando que la clase pasada terminamos de hablar, bueno, todo esto fue la semana pasada y vimos las fuerzas de la naturaleza, ¿cierto? Acordándonos que tenemos 4 interacciones principales o 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, que serían electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil y gravitatoria, hablando que la energía gravitatoria pues es la que se genera a través de cualquier cuerpo que tiene masa, por ende todas pueden llegar a generar gravedad, por ende todos los cuerpos, así sea imperceptible para el ojo humano, pues se mueven solos. Recordando que la fuerza electromagnética pues es la que mezcla, por decirlo de alguna manera, la electricidad y el magnetismo. ¿Listo? Vimos los ejemplos de los imanes y las tormentas eléctricas y hablamos de nucleares fuertes y nucleares débiles, una encargada de mantener el átomo junto, que es la nuclear fuerte, y la nuclear débil, que es aquella que se encarga de los procesos de fisión nuclear, sobre todo en los átomos que son radioactivos. ¿Listo? Creo que ya te contestaron, pero sin embargo, recuerden que el viernes es el último plazo, ¿listo? Para enviar el trabajo. Ya les explicamos claramente por qué no es posible ampliar hasta el sábado, porque básicamente no me daría el tiempo para calificarles a todos. Entonces, se les recomienda que vayan avanzando y que el día viernes 19 de junio, medianoche si quieren, podamos hacer la entrega final. ¿Listo? Con eso yo califico y a más tardar el lunes ya tendrán su nota definitiva reflejada en la plataforma. ¿Listo? Si les aparece primero la nota a unos y luego a otros, no significa que, o no se preocupen más bien si ustedes, entre ustedes se hablan, sino porque pues, yo voy calificando en la medida o en el orden más bien que me van apareciendo en la plataforma. Probablemente no alcance a calificarles todos el mismo día. Entonces no se preocupen si al principio no les aparece su nota para sus compañeros, sí. El día lunes a más tardar, de hecho yo creería que el domingo ya debería estar todas sus notas listas en la plataforma para que lo tengan claro, ¿listo? Recordando que esta es nuestra última semana de clase y que sí, el viernes se acaba el módulo, ¿vale? Entonces, no habiendo más preguntas, vamos a tratar de relacionar, o bueno, vamos a como armar una clase, digámosla, muy, muy grande, que vamos a dividir en estos días que nos quedan de módulo y en la cual vamos a relacionar todas las temáticas que tenemos en este momento en la pantalla. Eso quiere decir que en las próximas clases, no solamente hoy, sino ustedes saben que normalmente tomar o digamos tocar varios de estos temas pues nos implican uno que otro día, pues decidí o me di cuenta o vi más bien que la forma más fácil de ver todos estos temas que tenemos aquí en la pantalla pues es mezclándolos todos juntos, valga la redundancia, ¿listo? Entonces, a partir de hoy y en lo que nos queda de módulo, vamos a ver ciclos vitales, ciclo del agua y del nitrógeno, cantidades cinemáticas, movimientos en una dimensión, cantidad de sustancia y densidad, ¿listo? Y nos quedarían faltando 2 lecciones que serían las de la última clase. Una de cada ciclo, de cada módulo, de cada curso, perdón. Nos quedaría faltando diagrama de un cuerpo libre de noveno y nos quedaría faltando método científico de grado octavo, que esas serán las clases del día viernes. De modo que ciclos vitales, ciclo del agua y del nitrógeno, cantidades cinemáticas, movimientos en una dimensión y cantidad de sustancia y densidad será lo que vamos a empezar a ver o a desglosar o a, digamos, a tratar en este módulo, en esta semana que nos queda de aquí al jueves, ¿vale? Entonces vamos a tomarnos 3 clases, si el tiempo nos ayuda y nos da para todo esto. Igual, como nos hemos dado cuenta, no hemos tenido ningún problema con el tiempo porque ustedes han sido bien juiciosos y como que yo también como que trato de no hablar tanto a pesar de que lo hago y hablo mucho. ¿Listo? Entonces, para comenzar, vamos a plantear la siguiente pregunta. Muchas, aunque ustedes no lo crean, muchos, de hecho, gobernantes, supongo que todos ustedes conocen quién es el señor
Donald Trump, y antes de que él fuera presidente, él hablaba de que el cambio climático era una estrategia de China y se inventaba un poco de cosas y hablaba, y hablaba, y hablaba. El caso, cambio climático, mito, realidad, natural, artificial, todas o ninguna. ¿Ustedes qué creen? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Es natural? ¿Es artificial, entre comillas? ¿O es una mezcla de todo? A ver, ¿qué creen? Todos dicen realidad, 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 real, real, real. Mezcla de todo. Y Ana nos dice que es una mezcla de todo. Entonces, vamos a tocarlo de la siguiente manera. Natural, sí. Claro, realidad, también. Artificial, entre comillas, digamos que sí, por eso lo puse entre comillas, no porque sea algo, digamos, generado en un laboratorio o algo por el estilo, pero que sí tiene mucho, mucho, mucho que ver la actividad en el planeta. Entonces, digamos que de alguna manera puede llegar a ser generado también. Entonces, ahí. Y mito también podría ser no porque no exista ni nada, sino porque hay mucha información alrededor del cambio climático que no es realmente cierta. Entonces, como nos decía la señorita Amador, básicamente vendría siendo una mezcla de todo. Podría ser artificial porque, como nos dice Andrés y como nos dice Javier, es algo que también tiene que ver mucho con las fábricas, la contaminación y la actividad humana, aunque no solo con la actividad humana, pero pues hay factores que influyen. Es natural porque es un proceso que también se da naturalmente, valga la redundancia, es una realidad porque pues todos estamos sufriendo las consecuencias. No en vano Bogotá se está convirtiendo en la nueva Melgar, no porque sea turística, sino por la temperatura. Y mito porque, como les decía ahorita, hay mucha información alrededor de este tema que hay que coger con pinzas, por decirlo de alguna manera. No toda es, digamos, no todo lo que nos rodea respecto a eso es realmente verdad, así pues 100%. ¿Listo? Entonces, Valentina, que se haga un molino con aspas de tejas como en la película. No he visto la película. Ahí sí me quedaría de por arriba. Sé cuál es, creo que está por ahí en Netflix, pero no la he visto. ¿Listo? Entonces no sabría bien a qué te refieres. Exacto, hay algunas fake news, ¿vale? Pero entonces vamos a ir desglosando un poco y se van a ir cuenta que, digamos, a medida que vamos desglosando y tratando el tema, cómo vamos a ir relacionando tanto los temas de octavo como de noveno. ¿Listo? Entonces, vamos a definir primero, a dejar claro qué es lo que corresponde al cambio climático. ¿Listo? Haciendo referencia a que el cambio de clima es básicamente atribuida directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera, obviamente la atmósfera de nuestro planeta, no la atmósfera de Marte ni nada por el estilo, sino la atmósfera de nuestro planeta, y que en este caso varía de manera más de lo normal la naturalidad del clima. ¿Listo? Entonces aquí vamos a dejar claro por qué clima y tiempo atmosférico es completamente diferente. En Bogotá estamos muy acostumbrados a decir que el clima es muy variable, que porque salimos por la mañana y está haciendo frío y sacamos una super chaqueta, pero que a mediodía ya no la tenemos que quitar porque el sol es terrible, pero que de repente dejamos la chaqueta en la oficina y por la noche cuando salimos a coger Transmilenio nuevamente puede llover o puede hacer otro frío así de esos que uno no se aguanta. Entonces, normalmente la gente que vive en Bogotá, bueno, los que vivimos en Bogotá, porque yo también vivo en Bogotá, estamos acostumbrados a escuchar ese tipo, digamos, de afirmaciones, que el clima en Bogotá es muy variable. Sin embargo, es una completa mentira. ¿Listo? Porque como bien dice acá, clima y tiempo atmosférico es muy diferente. ¿Listo?
¿Qué es el clima y qué es el tiempo atmosférico? Entonces, cuando en Bogotá llueve, pero después hace sol, pero después vuelve a llover, pero después llueve y hace sol al tiempo, porque es muy normal, o después hace frío y después tenemos calor y tenemos todas esas mezclas y todas esas variabilidades, no estamos hablando de clima, estamos hablando de tiempo atmosférico. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Es básicamente las condiciones en las que nos encontramos en este preciso instante. ¿Listo? Si está lloviendo, no es que el clima en Bogotá sea lluvioso, sino que el tiempo atmosférico es de lluvia. ¿Listo? Si está haciendo calor, no significa que el clima en Bogotá es cálido, significa que el tiempo atmosférico en Bogotá en este momento es calor, ¿vale? Si está haciendo frío, lo mismo, el clima en Bogotá sí es frío, pero en la actualidad, digamos hoy, o sobre todo en las noches, en estas últimas noches que ha hecho mucho frío, estamos hablando del tiempo atmosférico, ¿listo? El clima como tal, o la definición real de clima, es el promedio de la temperatura en los últimos 30 años. Entonces nosotros no podemos decir que el clima en Bogotá varía de las 6 de la mañana al mediodía, porque es mentira, es una completa mentira, ¿listo? Lo que es muy variable en Bogotá es esto, el tiempo atmosférico, pero el clima no es tan variable. De hecho, el clima no varía con esa frecuencia y por eso el cambio climático es tan preocupante porque no se está cambiando si llueve o si hace sol en un mismo día, sino que está cambiando la temperatura en las ciudades y en general en el mundo en los últimos 30 años. Un cambio climático es algo muy, muy, muy perdurable en el tiempo y por eso es que es tan complicado y es ahorita prioridad para absolutamente todos los gobiernos. ¿Listo? Eso tiene un nombre, cuando suenan las trompetas en el cielo, sí, eso de hecho hace, no recuerdo hace cuánto, pero sé que fue hace muy poquito, recién empezó la cuarentena, hubo ese tipo de cosas y se escuchó sobre todo, por ejemplo, en el centro, en Chapinero, pero eso es efecto del viento, no te preocupes, esos son sonidos que produce el viento y que de hecho se dan básicamente todos los días. El problema es que cuando todos estamos en cuarentena, bueno, cuando había cuarentena, porque ahorita ya cuarentena no existe, todo el mundo sale, pero cuando recién estábamos todos encerrados, que fue a, digamos, finales de marzo, comienzos de abril, pues básicamente en Bogotá no se escuchaba una persona en la calle, no se escuchaba un carro, no se escuchaba ninguna fábrica trabajando, no había ninguna obra, digamos, taladrando, construyendo, entonces estábamos más predispuestos o teníamos más facilidad de escuchar lo que había alrededor y es como si el viento soplara, por llamarlo de alguna manera. Eso es, digamos, ese es el efecto que nosotros, digamos, escuchamos en ese momento y como nos dice Valentina, no solo acá, sino también en España se dio y la gente lo relaciona directamente con las campanas del apocalipsis y todo ese tipo, y se ponían así súper tristes y súper melancólicas y todas dramáticas, que no, llegó el fin del mundo, no era el 2012, sino el 2020, pero eso es todo por el tema del viento. Ahora, el tema de la niebla es básicamente vapor de agua. Y esto, tú sabes que en la naturaleza nosotros encontramos los tres tipos, o sea, los tres estados de la materia. El agua es la única sustancia que la encontramos sólida, líquida y gaseosa. En la niebla es básicamente vapor de agua. Y si, por ejemplo, tú te metes a uno de esos cultivos, por ejemplo, tú te metes en medio de la niebla y sales como si hubiera llovido, pero realmente no es que haya llovido, es que simplemente la niebla, como sigue siendo agua, pues vas a tener ese tipo de, digamos, de sensación de que te mojaste, de que estaba lloviendo, pero era básicamente la niebla porque la niebla es vapor de agua, en resumidas cuentas, ¿listo? Unos puntos blancos en el cielo. Y es que el cielo tiene tantas cosas, pero el tema de los ovnis y eso, pues ahí sí ya no me meto. Igual en mi caso, pues yo creo que sí hay vida en otros planetas, pero pues no la hemos descubierto. Es muy difícil pensar que en un universo tan grande no, no hay vida en otro planeta, pero pues digamos que no se ha comprobado, ¿vale?
Entonces, fenómenos en el cielo hay muchísimos, y por ejemplo, también se puede dar por efectos también del viento que se forman unas nubes así súper extrañas con, con formas, mejor dicho, así bien bonitas y todo, pero básicamente todo se da a raíz, por decirlo de alguna manera, del viento. ¿Listo? Y lo que me preguntaban acerca del nombre, ya que tú también lo dices, Valentina, se llaman cielomotos. Exactamente, es como una alusión, por llamarlo de alguna manera, a un terremoto en el cielo, muy entre comillas. ¿Listo? Entonces lo que suena es básicamente eso. ¿Vale? Entonces, redondeando, tiempo atmosférico es lo que es tan variable en Bogotá y en general en muchas Profe, ciudades. Dime, profe. ¿sí? Preciso se me cayó la señal. Ah, no, ya volvió. Profe, yo por acá encontré un video porque pues ese fenómeno de las trompetas del cielo pues lleva como que bastantes años ocurriendo. Entonces pues Sí, encontré eso un es. video, pues de pronto no sé si pueda reproducir el audio Sí, dale, o ya también dejo de compartir para... compartir y ya, No, muéstrame. vale, profe, creo que... Ah, bueno, creo que podemos compartir ambos al tiempo, pero vale. Mientras tanto, cuando se ve el cielo rojo, morado, por ejemplo, esos colores tan bonitos de los atardeceres, sea básicamente por la mezcla de las partículas de sol con la contaminación de las ciudades. ¿Listo? Ahora, escuchemos, a ver. Se escucharon en Guadalajara. Acudimos al Instituto de Meteorología y Bueno, te quedé viendo el video, profe, porque ese la verdad está bastante mal. Creí que iba a estar mejor. Sí, pero igual creo que todos manejan redes sociales y todos, absolutamente todos, se dieron cuenta de que, por ejemplo, en los edificios del centro en Bogotá, fue algo muy marcado. ¿Listo? Eso no tiene nada que ver ni con el apocalipsis, ni con el cambio climático, ni con el tiempo atmosférico, sino que son procesos que, como nos decía Nicolás, han estado siempre. Solo que en medio del silencio, pues es básicamente mucho más fácil darnos cuenta de que existen. ¿Listo? Entonces, clima básicamente es la temperatura de los últimos 30 años y eso es lo que nosotros estamos variando. Tiempo atmosférico es la variabilidad de el día, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo, digamos, cuando hace calor en Bogotá, nosotros no vamos a decir que el clima en Bogotá es caliente? Obviamente no, el clima en Bogotá va a seguir, el promedio va a seguir siendo frío, ¿listo? Es lo mismo que, por ejemplo, cuando ustedes van a la costa y llueve y sienten frío en la costa, que es algo muy esporádico. No significa que el clima para ese día sea frío, porque el clima en esas ciudades va a seguir siendo caliente. Sin embargo, lo que estaba frío en ese momento era el tiempo atmosférico. ¿Listo? La forma más fácil de saberlo es cuando te dicen, vamos a tierra caliente, es porque el clima es cálido. Puede que llueva, puede que sientas frío, pero el clima en general es caliente. Mientras cuando te dicen, vamos al clima frío, pues puede que algún día como tal sientas calor, pero el clima en general va a ser frío. ¿Listo? Naves que salen de un volcán, hasta ya sí no sé, la verdad. Claro que con el calentamiento global, sí, de hecho, ya ahorita vamos a hablar un poquito del aumento de las temperaturas en las ciudades y vamos a relacionarlo con unas gráficas que vamos a mostrar. Pero entonces, clara la diferencia entre clima y tiempo atmosférico y por qué somos de alguna manera malhablantes en ese campo en particular, porque no estamos viendo cómo cambia el clima, sino cambia el tiempo atmosférico. ¿Listo? Entonces, sí, de hecho, y entre más avance el tiempo, se van a dar cuenta que las ciudades van a ser cada vez más calientes, que los nevados cada vez van a tener menos nieve, que el agua, digamos, el mar va a ir creciendo, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Listo? Entonces, el calentamiento global se da básicamente por dos razones. ¿Listo? Una de origen natural y otra, llamémosla, de origen artificial, si se quiere. ¿Listo? Y muchos de ustedes me imagino que han escuchado hablar de esta palabrita, o bueno, de esta frase, pero creo que muchos de ustedes la escucharon, pero no saben qué es. El efecto invernadero.
¿Listo? Y el efecto invernadero es lo que nos lleva directamente al calentamiento global. Es decir, que estos dos fenómenos van junticos, van de la mano y han existido siempre. Son procesos que siempre han existido. ¿Listo? Desde que nuestra atmósfera está de la manera en la cual nosotros la conocemos. Obviamente, lo que nosotros como especie hemos hecho es acelerar el proceso, pero siempre ha estado. ¿Listo? Entonces, para explicar, aquí digamos que está la infografía y demás, pero para que nos quede más sencillo entenderlo, vamos a ir a otra vez un pequeño simulador que nosotros hemos usado, que siempre va a ser de la misma página, que es este PET Colorado, pero ya vamos a eso. ¿Listo? Samuel tiene una pregunta, y es que si es posible evitar, que sabemos que no es posible evitar la muerte térmica de la Tierra, pero se puede retrasar. Eso tiene que ver con el efecto invernadero que les voy a explicar. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a acá. A ver, vamos a cambiar la pantalla y les voy a compartir esto. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Básicamente tenemos un ambiente, por llamarlo de alguna manera, ¿listo? Y tenemos un par de partículas que nos representan los fotones de la luz, ¿listo? Recordemos que tenemos dos tipos de fotones, unos que aparecen ahí representados con color rojo y otros que aparecen ahí representados con color amarillo. Unos se encargan de la luminosidad y otros se encargan de la temperatura, ¿vale? Miren cómo entran, salen y van rebotando, por decirlo de alguna manera, es decir, vienen del sol, entran al planeta y en el piso como que rebotan, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa si nosotros aumentamos nuestras concentraciones de gases efecto invernadero? Porque básicamente el efecto invernadero es un proceso que se da por estos 4 gases que tenemos aquí en pantalla. ¿Listo? Tenemos acá vapor de agua, que es uno de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, que es el que más producimos, el CH4, ¿listo? Que es el metano, y el óxido de nitrógeno, que es este que se llama el CN2O, perdón, ¿listo? Entonces, a medida que nosotros aumentamos esas concentraciones de gases de efecto invernadero, ¿qué va a pasar? Que esos fotones que entran y que rebotan otra vez hacia arriba, ¿cierto? Porque ustedes ven cómo en este momento entran y salen, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que entre más gases de efecto invernadero tengamos, pues la probabilidad de que salgan va a ser menor. Es decir, que como que de alguna manera, hagan de cuenta que ponemos una especie de domo, pero que es de gases, entonces no permite que los fotones desaparezcan y obviamente se van a mantener en el tiempo. Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. En la edad de hielo teníamos este espacio. A ver, mientras tanto, porque algunas personas le llaman el sol o el sol de los venados. Ush, no tengo ni la menor. De hecho, es la primera vez que escucho esa frase, Valentina. La verdad, nunca la había escuchado. ¿Listo? Entonces, miren acá. Nuestra temperatura, obviamente, ahí, como se pueden dar cuenta, es de 1 grado centígrado. ¿Listo? Fijémonos en los grados centígrados. Esos que dicen K es otra forma de tomar la temperatura que se llaman grados Kelvin. ¿Listo? Pero en este caso, digamos que no nos afecta directamente. Así era más o menos en la edad de hielo. Por ende, la temperatura promedio en el planeta estaba entre 0 y los 2 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la concentración de gases de efecto invernadero? Entonces vamos aquí, creo que todos están viendo, sin embargo les voy a señalar dónde lo voy a modificar, acá donde dice concentración de gas de efecto invernadero, ahí vamos a modificarlo y vamos a ponerle ninguno. ¿Qué va a pasar? Miren cómo la temperatura empieza ahora a estar
muy por debajo del cero. Ya vamos en -15, -16, -17, -18, -19 grados centígrados. Y a esa temperatura, la vida en el planeta no sería o no existiría, al menos de la forma en la cual nosotros la conocemos. Por eso es importante que los gases de efecto invernadero existan. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa concentración de gases de efecto invernadero se dispara no hacia abajo, sino hacia arriba? Miren cómo, exacto, cuando no hay gases de efecto invernadero, básicamente la Tierra se hubiera congelado poco a poco. Sin embargo, cuando ya la concentración de gas de efecto invernadero es mucho, miren cómo la temperatura empieza cada vez a subir más. La temperatura promedio en el planeta ya la tenemos en 15, 16, 17 y va a seguir subiendo. ¿Listo? Porque el efecto que tienen esos gases de efecto invernadero es evitar el escape o evitar, digamos, la salida de esos fotones que terminan causando el aumento de la temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿es un proceso natural? Sí, es un proceso natural. Los gases de efecto invernadero siempre han existido y básicamente a ellos les debemos la vida como tal, como nosotros la conocemos. Sin embargo, lo que nosotros hacemos en el caso de los humanos es que con nuestra actividad hemos acelerado el proceso de una manera en la cual casi que se está saliendo de control. ¿Listo? El tema de las luces del Ártico que nos pregunta la señorita Gisette, que son lo que nosotros conocemos también como las auroras, que no solo son auroras boreales, ojo, porque las auroras boreales son las que se dan en el Polo Norte, es decir, esas verdecitas que nosotros vemos en Canadá, que vemos o que se ven en Alaska, que se ven en países como Islandia, entre más pegados, digamos, al polo, pues más se ven. Sin embargo, en este lado del mundo, digamos en el polo sur, también existen auroras que se llaman auroras australes y se ven únicamente, o entre más, digamos, más cercanos estemos al polo sur, se van a ver. Y es básicamente el mismo procedimiento, pero se ven ya no verdes, sino que se ven como un poquito amarillas tirando a rojos. ¿Listo? ¿Cuál es el proceso o por qué se dan esas auroras boreales? Esos mismos fotones y esas mismas partículas que estamos viendo en pantalla interactúan directamente con lo que nosotros tenemos alrededor del planeta, que es un campo electromagnético. ¿Listo? Ustedes saben que todo el planeta tiene alrededor un campo electromagnético. Y lo que nosotros vemos, o esas luces, auroras boreales, auroras australes, que son tan bonitas, pues es básicamente la interacción de la luz solar con digamos, con el campo electromagnético de la Tierra. Y es un proceso que se da todos los días del año, las 24 horas. Simplemente hay momentos en los cuales se ve y hay momentos en los cuales no se ve, porque por las estaciones obviamente hay días de más y menos luz, pero es algo que básicamente siempre está y que se ve sobre todo en el invierno, porque en el invierno hay menos luz y por ende es mucho más fácil divisarlas. ¿Listo? Valentina nos dice que es una expresión utilizada en la región para referirse... No sabía, la verdad, no sabía que se referían a esos colores, digamos, del atardecer y que les llamaban de esa manera. Entonces no tenía ni idea. Pero hay que tener en cuenta, como les estaba diciendo, que el tema de los atardeceres tan bonitos que nosotros vemos muchas veces en Bogotá se deben prácticamente o se deben gracias en parte a la contaminación de las ciudades, porque digamos que la interacción nuevamente entre el sol, pero con esas partículas de contaminación que tenemos en nuestra atmósfera, pues termina dando esos colores que a veces son amarillos, que a veces son rojos, que a veces son azules, que a veces son medio morados, que algunas veces terminan formando la bandera de Colombia y que hemos visto muchas fotos de esas, pues es básicamente porque estamos muy contaminados. ¿Listo? Tristemente, es triste, sí, lo sé, no suena nada bonito que algo tan chévere pues termine siendo producto también de nuestro mal actuar, pero pues es como funciona. ¿Listo? Entonces, recordemos, para terminar o para redondear este tema de los gases de efecto invernadero, es que efectivamente es un proceso natural y por ende el calentamiento global también es un proceso natural,
pero nosotros lo hemos acelerado de tal forma que casi que se está saliendo de control. ¿Listo? Ahora miren que en este paso, mientras tanto hemos hablado, la temperatura pasó de -15, ¿se acuerdan? Sin gases de efecto invernadero a 22 grados centígrados. Entonces, vean cómo evidentemente, digamos, la importancia de ese efecto invernadero, pues o de esos gases y de esas emisiones que producimos no solo nosotros, sino que también producen, por ejemplo, las vacas. Muchos de ustedes han escuchado que el tema de la ganadería influye directamente en el cambio climático, y sí, es porque las vacas producen mucho, mucho, mucho metano, ¿vale? Entonces eso es algo que no es culpa de las vacas, obviamente, sino que es culpa más de la ganadería, de la sobreexplotación de esos, digamos, de esos recursos que nosotros tenemos, ¿vale? También es producto de las fábricas, es producto de la combustión de los automóviles, de la quema, digamos, de combustibles fósiles. Todo eso todo esto termina generando emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Listo? Entonces, aquí en el chat les voy a poner el enlace para que visiten, si quieren, si tienen curiosidad. El simulador es la misma página que hemos venido usando, se llama PET Colorado, y ahí está el enlace directo sobre el efecto invernadero, ¿vale? El metano es un gas que producen las vacas, básicamente producto de su digestión. ¿Listo? Entonces, y de hecho no solo las vacas, esos gases que básicamente todos producimos y que no queremos entrar en detalles, ese gas es llamado metano, y es un gas de efecto invernadero que obviamente termina acumulándose en la atmósfera y termina calentando la Tierra. ¿Listo? Ahora, una pequeña curiosidad. Las nubes también generan ese mismo efecto que generan los gases de efecto invernadero. ¿Listo? Mírenlo acá. ¿Sí ven? Ahí le pongo nubes y los fotones, digamos que también rebotan en las nubes, y eso también hace que ayuda a que la temperatura aumente. ¿Por qué aparecen más fotones infrarrojos que fotones de luz solar? Porque no lo tenemos completo. ¿Listo? Si yo le doy aquí ver todos los fotones, ya se van a ver de esa manera. Ahora, siempre, 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 digamos que vamos a tener más fotones infrarrojos que fotones de luz solar, porque digamos que es, llamémoslo de alguna manera, la particularidad de la luz, por ponerle algún nombre en específico. Entonces, siempre, siempre, yo sé que parecen luces navideñas, pero como tal no es eso, sino es, digamos que la luz produce, en este caso el sol, produce más calor de la luz que produce. ¿Sí me hago entender? O sea, obviamente nosotros vemos el día y tenemos el día y la noche por efectos de la luz, pero la función principal o la más marcada como tal del sol es producir calor o producir la temperatura. Por eso nosotros vemos más fotones infrarrojos que fotones de luz solar. Con el tema de los colores no es que sea nuestra imaginación, ¿listo? Simplemente, a ver, nosotros vemos todo en color blanco y negro. No, eso no es de la misma manera. ¿Listo? Nosotros tenemos, digamos que no vemos todos los colores, porque hay colores que no vemos. Por ejemplo, el infrarrojo no la vemos, el ultravioleta tampoco lo vemos. Hay colores que nosotros definitivamente no podemos observar y que algunos animales sí ven. Pregunta, ¿alguno de ustedes saben por qué las plantas o las hojas de las plantas son verdes, o saben por qué a veces son amarillas, o por qué, digamos, veámoslo de la siguiente manera: por qué el color negro es negro, por qué el color verde es verde, por qué el color amarillo es amarillo, por qué el color blanco es blanco? ¿Alguien sabe eso o no tiene ni la menor idea? No es que nosotros nos imaginemos los colores, no, eso no. Disculpa, Dime. yo leí que lo que pasaba era que la luz llegaba a algún objeto, y si veíamos el objeto rojo era porque el objeto absorbía todas esas vibraciones de la luz excepto el rojo. Ese rebotaba y llegaba a nuestros ojos.
Exactamente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando las cosas son verdes, por decirlo de alguna manera? Que el color, ustedes saben que es proveniente, obviamente, de la luz. ¿Listo? En sí, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, las plantas son verdes, absorben todos los colores de la luz blanca y rebotan o reflejan únicamente el color verde. ¿Listo? Si fueran amarillas, ¿cómo sería? Que absorben todos los colores de la luz y que reflejan únicamente el amarillo. Si es, digamos, azul, lo mismo, absorbe todo y refleja únicamente el azul, que es lo que nosotros terminamos viendo. Ahora, ¿qué pasa con el color blanco? ¿Qué pasa con el color negro? ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, con el clima? Muchos de ustedes han escuchado o se han dado cuenta que la ropa oscura acalora más y que la ropa clarita acalora menos. Y por eso siempre que ustedes van, por ejemplo, a tierra caliente o van, por ejemplo, no sé, a la playa, les recomiendan no llevar ropa oscura porque se van a morir de calor, ¿cierto? Eso es muy común. ¿Qué pasa con el color blanco y qué pasa con el color negro? Que de la misma manera que el verde absorbe todo y refleja únicamente el verde y que el amarillo absorbe todo y refleja el color amarillo, ¿qué pasa con el blanco? Que absorbe pero a la vez refleja todo. Obviamente eso incluye el calor, mientras que el color negro absorbe todo, pero no refleja nada. Entonces, al no reflejar nada, pues termina todo absorbido por ese color negro. ¿Vale? No sé si exista la palabra absorbido, espero que sí, si no, pues hablé mal, pero creo que ustedes me entendieron. El color negro básicamente absorbe todo lo que, digamos, todo lo que proviene en este caso de la luz solar, y pues es por eso que la gente se acalora más con una camiseta negra que con una camiseta blanca. ¿Listo? Eso no es que sea producto de nuestra imaginación, ni que nosotros, ni que existan un número ilimitado de colores, sino que todo es proveniente de la luz. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos colores tiene el arco iris? ¿Ustedes qué creen? ¿O Profe, cuántos? Dime. qué pena, una pregunta. Pues digamos que yo sí sabía todo esto de lo del negro y el blanco, que pues el blanco en teoría repele como que el calor y el negro, Ajá. bueno, los rayos solares y el negro los atrae. Pero yo tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, de los osos polares, pues como hace tanto frío, ¿no deberían ser como negros para absorber un poco más del calor? El problema en ese caso, digamos, en el hábitat de los polos, sobre todo del polo norte y del polo sur, es, digamos, como hemos venido viendo, el tema de las adaptaciones y, digamos que de cierta manera, esconderse con el mismo ambiente. Pero también es que si fueran completamente oscuros, por ejemplo, lo que hablábamos de por qué las personas de ojos oscuros sufren más el sol, y es precisamente por eso, no por el tema del calor, sino por el tema de la radiación solar. Es decir, algo que es completamente oscuro no refleja nada y eso incluye la radiación solar. Por eso siempre que nosotros vamos, por ejemplo, a los nevados nos piden gafas oscuras porque ese, digamos, ese efecto de reflejo y esos rayos UV directamente en los ojos nos pueden quedar ciegos, nos pueden dejar ciegos. Entonces, no es únicamente en temas de la temperatura, sino que también tiene que ver mucho con el tema de los rayos UV, que de hecho es mucho más peligroso, ¿listo? Entonces, como nos dicen ahí los hermanos, son blancos efectivamente por el reflejo de la luz en la nieve, ¿listo? Y gracias por decir que absorbidos sí existentes, no sentí tan mal hablado. Ahora, ustedes dicen que hay 7 colores, que hay 9 colores, que hay 6 colores del arco iris, pero acuérdense que hay varios colores que nosotros no vemos. ¿Listo? Entonces el arco iris tiene muchos más colores que nosotros básicamente no podemos observar, pero que ahí van a estar y no los podemos ver porque nuestros ojos no tienen esa capacidad de verlos. No sé si 164, pero toda la gama de colores infrarrojos, toda la gama de colores ultravioleta, ninguno, absolutamente ningún ser humano los puede ver. Los gatos ven en Profe, blanco y negro, no sabría decirte. Dime, Samuel. ¿y qué pasa con el rosado? Que el rosado se supone que es todos los colores menos el verde y no está en el arco iris. No está en el arco iris, pero, a ver, ¿cuáles son los colores del arco iris? A ver, quién los menciona? Mm, Nadie. Listo. Tenemos, obviamente,
los que no vemos, que ya pues los sabemos, pero está el amarillo, está el azul, está como el rojo. ¿Qué más colores tenemos en el arco iris? A ver, vamos a buscar. El morado. Exacto. ¿Qué más colores tenemos? Rojo, amarillo, morado. ¿Qué otro El nos hace azul, falta? el azul, el azul. Naranja, el azul, el violeta. En general se dice que son 7 colores fundamentales, ¿listo? Rojo, naranja, amarillo, verde, morado, ¿cierto? Azul y violeta. Y son, digamos, como los más fáciles de ver, ¿listo? Se supone que el color rosado, como nos dijo el estudiante, que si me olvidó el nombre, creo que fue Samuel, el rosado es una mezcla de todos menos del color verde, se supone, ¿listo? Pero, ¿qué pasa con el color rosado? Que no es la única forma de obtener color rosado. Tú sabes que, por ejemplo, la única forma de obtener el color verde es amarillo con azul y obtienes verde. ¿Listo? Tú sabes que obtener color morado es rojo y azul. ¿Listo? Dependiendo de la gama del morado que tú quieras, pues mezclas, pones más rojo, pones más azul. El verde, el rosado pueden ser todos los colores excepto el verde, o también puede ser el rojo con blanco. Digamos que hay varias combinaciones que nos dan el color rosado, y eso hace que no sea de alguna manera uno de esos colores fundamentales que llamó Newton, que fue el que básicamente terminó describiendo por qué era el arco iris y que era un fenómeno de, digamos, de refracción y difracción de la luz. ¿Listo? Ahora, qué bueno que no lo sabemos, no. De hecho, a ver, una cosita acá con el tema de la visión de los animales. ¿Ustedes han visto cómo cambian los ojos de los gatos por la noche? ¿No han visto? ¿Saben cómo? ¿O han visto cómo son las pupilas de los gatos? Nosotros tenemos pupilas redondas, pero en general todos los animales que ven más tienen pupilas verticales. ¿Por qué tienen pupilas verticales? Porque cuando es de noche se abren y pueden tener, digamos que dan la opción de que entre más luz y pueden llegar a ver más. Y eso no es, digamos, no es solo de los gatos, obviamente de todos los felinos, pero también es una condición que se da mucho por ejemplo, en las serpientes, y que se da en los animales que tienen vida nocturna. Nosotros en general no tenemos vida nocturna, y por eso no tenemos esa capacidad de, digamos, de abrir o de expandir de tal forma nuestras pupilas para que entre más luz y poder ver más cosas. Entonces, desde ese punto, desde ese orden de ideas, podríamos decir que los gatos pueden llegar a ver aún más. ¿Se acuerdan? Bueno, tal vez ustedes eran muy chiquitos, pero hace algunos años, para un mundial de fútbol, hubo una propaganda que se llamaba Ojos de Lince. Y decían como que vendían ojos de lince para ver el mundial. Los que somos más centrados en años nos acordamos, pero el lince obviamente ustedes saben que tiene esa misma capacidad que tienen los gatos, porque básicamente son primos, por llamarlo de alguna manera, y es, digamos, es en alusión a eso, que ellos de noche tienen digamos, a ver, vamos a dibujarlo acá para que nos quede, a ver si lo podemos representar de alguna manera. Profe, Dime. qué pena, es que Ana levantó la mano. Dale, Ana. Profe, era así como un aporte sobre lo del arco iris, y es Sí. que en realidad no es un arco, sino es un círculo. Exactamente. Sino que nosotros le vemos arco porque nosotros solo vemos la mitad. Obviamente, el arco iris no es un arco, sino que es un círculo. ¿Listo? No, tampoco es que los gatos vean tanto que vean espíritus. No, tampoco vamos hasta allá. Pero, a ver, se supone, van a suponer que esto que voy a dibujar, a ver si aquí tenemos la posibilidad de dibujar figuritas. Sí, esto que voy a dibujar, a ver si me sale, es un óvalo. ¿Listo? Más o menos así es la forma de los ojos en general de los, digamos, de los gatos. Cuando es de noche, ellos ya no lo tienen así, sino que lo pueden llegar a abrir de esta manera. Cuando las pupilas se dilatan, así como ya lo hemos visto anteriormente en otras clases, básicamente lo que pasa es que entra más luz y obviamente
no solo somos más susceptibles a los rayos, sino que también, por ejemplo, en temas de oscuridad, pues vamos a ver mejor. Y es una capacidad que tienen todos los animales de vida nocturna. Ustedes saben que los gatos normalmente están en la casa todo el día, pero por la noche se van. Y los escucha uno por los techos, los escucha uno peleando con otros gatos, los escucha por ahí buscando sus parejas, los escucha uno haciendo cualquier cosa por la noche. Y es porque ellos tienen un hábito de vida un poco más nocturno de lo que nosotros creemos, ¿vale? Entonces no es que vean espíritus, no es que vean en blanco y negro, sino que digamos que la capacidad que tienen ellos en sus ojos es dilatar tanto las pupilas, también ayudadas por su forma. ¿Listo? Y obviamente eso pues genera, digamos, más facilidad de ver en la oscuridad y en general en la noche. ¿Por qué los conejos se comen a sus crías bebés? No siempre funciona así. No es que todos los conejos se coman a sus crías, porque si no, pues no existirían los conejos, porque ninguna cría viviría. Simplemente en algunos momentos específicos puede darse, pero no es que funcione de todo, o sea, que siempre se coman a sus bebés, no creas en eso tampoco, ¿listo? Obviamente se puede dar, pero no solo de hecho no solo en los conejos, sino en muchas especies animales se da eso. Sin embargo, pues, son casos esporádicos, ¿vale? Ahora, para terminar, ahí tenemos otro enlace que vamos a visitar, y es exactamente, Gise, tienes toda la razón. Eso se da, por ejemplo, en los gatos también, y se da cuando, por ejemplo, no tienen como ese sentido maternal, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues se alimentan del bebé, pero no es que siempre sea de esa manera. ¿Listo? O, por ejemplo, cuando tienen muchos, la selección natural entra en acción. Exactamente. ¿Listo? Entonces vamos a ir a ese enlace que tenemos en pantalla, ya se los voy a poner en el chat para que lo visitemos. Por ejemplo, eso les iba a contar lo que nos dice Jimmy. Los tiburones tienen una particularidad, y es que estando en el vientre de la madre, que no es una ballena, obviamente, sino que es un tiburón hembra, se pelean entre ellos para ver quién es el más fuerte, y la selección natural entra ahí. Entonces el que es, digamos, el que pelea y termina siendo, o no, digamos, quedando vivo, por decirlo de alguna manera, es el que terminan haciendo. Los demás terminan siendo alimento de esos bebés dentro del mismo vientre. ¿Listo? Entonces aquí tenemos en este momento las gráficas que ustedes van a ver, y de que va a ser el punto de partida en el cual vamos a, digamos, ¿cómo llamarlo? A enlazar más bien nuestro tema de cinemática, nuestro tema de noveno, con nuestro tema de octavo, que es ciclos vitales, y es el tema de por qué es importante mantener la temperatura, obviamente, en los niveles adecuados en el planeta, y es a partir de estas gráficas que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Está en inglés, pero pues es un inglés no tan complicado. Igual, si hay algo que no entienden, pues obviamente preguntan. ¿Listo? Tenemos en el lado derecho las proyecciones de aumento de temperatura para el año 2100, teniendo en cuenta nuestra actividad. ¿Listo? Eso quiere decir que para el año 2100 el cambio climático, en este caso el calentamiento global, se dará un aumento de 4,1 grados centígrados en la temperatura. Es decir, que en Bogotá la temperatura promedio ya no sería de 14, 13 grados, sino que sería de 17, 18 grados. Eso es un aumento considerable. Pero si nos vamos, por ejemplo, a La Guajira, que encontramos temperaturas de 40 grados, pues va a ser mucho más fácil encontrar temperaturas de casi 50 grados. Y eso es insoportable, no solo para nosotros, sino absolutamente para todas las especies que habitan en este planeta. Y esto excepto las bacterias que viven dentro de los cráteres en los volcanes. De resto, todos nos vamos a ver afectados si seguimos en ese ámbito. ¿Listo? En esa actividad que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué tenemos aquí al lado inferior izquierdo?
¿Listo? Tenemos, bueno, de hecho no solo en el lado inferior, sino todo, desde la parte de abajo de las gráficas, nosotros estamos viendo ciertas medidas que podemos tomar en función de disminuir. Obviamente el cambio climático va a seguir, ¿listo? Y el calentamiento global va a seguir. Sin embargo, dependiendo de lo que nosotros, digamos, de las medidas que tomemos, lo podemos mitigar. Entonces, antes de comenzar, vamos a ver lo que nos dice Valentina, que en una película que se llama Alerta en lo Profundo, busca la cura por el Alzheimer y saca la cura del cerebro de un tiburón. El hecho es que los tiburones se vuelven... Ah, bueno, es una película, pero es algo que no sé si ustedes hayan escuchado que, por ejemplo, ahorita en Perú se descubrió que los anticuerpos necesarios para tratar la pandemia actual se encuentran, o es posible que se encuentren, en un animal que se llama la llama, que es con el que todos se toman fotos cuando van a la ciudad de Cusco. En Perú, todos tienen ese animal y se supone que, digamos que en esos animales se encuentran los anticuerpos del coronavirus. ¿Listo? Eso no es nada del otro mundo, o sea, no es, digamos, no es tan descabellado y no es tan fuera de lo normal ver cómo muchas de las enfermedades son tratadas con partículas o con anticuerpos o con sustancias que ya vienen de los animales, porque básicamente muchas ramas de la medicina se encargan de eso. Entonces, para los que encontraron la cura del Alzheimer en el cerebro del tiburón, obviamente es la película, como tú dices, pero llevado a la vida real puede ser llevado de esa manera. Lo que pasa cuando nosotros estamos, digamos, expuestos a un virus es que cuando ya nos vuelve a dar, de hecho ya no nos puede volver a dar porque el cuerpo termina generando sus propias defensas. Entonces, digamos que al generar esas defensas, pues obviamente ya no te puedes enfermar de lo mismo. Por eso es que la varicela solo da una vez, por eso es que digamos, las paperas solo dan una vez, por eso es que la viruela solo da una vez. Entonces, ese tipo de enfermedades solo dan una vez porque después cuando tú entras en contacto con ese virus que te termina enfermando, pues ya tienes digamos, la defensa o el anticuerpo en tu organismo y evita que te enfermes. Es el mismo proceso, por ejemplo, de las vacunas, y es el mismo proceso de los antídotos para los venenos de los animales. Terminan inyectándote digamos, una forma inactiva del virus o una forma inactiva del veneno y hace que el mismo cuerpo genere esos anticuerpos, valga la redundancia, y termina, digamos, curándote. ¿Listo? Aguapanela, limón, jengibre y otras cosas más. Dicen, pues en general, el limón, por ser cítrico, siempre te va a ayudar con ese tipo de enfermedades. ¿Listo? Nunca llegaremos al momento de que nadie sea contagiado de varicela. Probablemente a futuro, digamos, termine siendo considerada una enfermedad erradicada, como la viruela, pero eso se da ya cuando básicamente todos estemos contagiados y tengamos ¿cómo llamarlo? La respuesta inmune en nuestro organismo. Entonces el virus va a seguir circulando, pero nosotros, como ya estuvimos enfermos y ya tenemos las defensas en el cuerpo, pues no nos vamos a volver a enfermar. Pero eso se va a dar quién sabe cuándo, porque obviamente nosotros vamos a seguir teniendo hijos y esos hijos no heredan esas capacidades, digamos, defensivas o esas defensas que nosotros sí tenemos, y pues obviamente ahí va a pasar. ¿Listo? Sí hay vacaciones, pero ya les dijimos que eso va a ser un correo que les va a enviar el profe Juan Carlos, ¿vale? Entonces, por ahora vamos a dejarlo hasta ahí, ¿listo? Vamos a iniciar la próxima clase con la explicación de esto que tenemos en pantalla, porque ya son las 7, y igual no se preocupen que, como les dije, tiempo tenemos, entonces tranquilos, ¿vale? Espero que les haya quedado claro o que les haya gustado lo que hemos hablado el día de hoy. Nos vemos mañana muy puntuales a las 6 de la tarde, como siempre. Gracias, profe. ¿Listo? Y que estén muy bien, que tengan una feliz noche, que coman rico y que duerman muy chévere, ¿vale? Chao chicos, que estén muy bien. Chao. Así es, profe, muchas gracias por la clase. Nuevamente, chicos, muchas gracias por su asistencia. Ya mañana yo creo que tengo deshabilitado eso de la sala de espera porque pues es un poco cansoncito. Pero pues nada, muchas gracias a todos, feliz noche y nos vemos mañana.